¿Qué es lo que tiene un deportista en su ADN para mantenerse más de 15 años al máximo nivel deportivo, incluso en deportes diferentes? Sufriendo diariamente, entrenando hasta la extenuación, superando contratiempos e incluso a veces problemas físicos. ¿Qué es lo que tienen que les permite seguir ahí? En estos grandes deportistas, el 95% del trabajo que hacen día a día no se ve. Parece todo tan fácil y tan bonito cuando llega el resultado bueno. Tienes que seguir disfrutando del deporte aunque no seas el mejor. Tuve la oportunidad de hablar con Sara Pérez Sala cuando estuvimos en Cáceres en una concentración de alto rendimiento, ex nadadora olímpica y actual triatleta profesional. Y después de una entrevista de más de 50 minutos te traigo los 5 secretos más inesperados que se repiten en todos los superdeportistas. Secreto número 1. Te tiene que gustar lo que haces. Mantener un alto nivel en la alta competición año tras año tiene mucho desgaste, tanto a nivel físico como mental. Yo creo que ahí también tiene gran parte de importancia Jaime. Jaime es el entrenador. Porque desde que llevo entrenando con él, que esta es la 8ª temporada, siempre hemos hecho cosas distintas. Cuando tú no te diviertes, no te gusta lo que haces y no tienes ilusión por llegar a los sitios, es muy difícil mantenerse a ese nivel de exigencia, ¿no? Ir a entrenar cuando realmente no te apasiona algo es muy difícil. Y muchas personas podrán pensar que lo que les hace mantenerse en lo más alto es el dinero, pero en el 90% de los casos no es así. Realmente te tiene que gustar. Secreto número 2. Darse a conocer. El deportista tiene una faceta de entrenamiento diario, pero luego hay muchas otras facetas como la de los sponsors y la de generar recursos para continuar con su carrera deportiva. Y en los últimos años los deportistas usan las redes sociales para generar su marca personal y dar visibilidad a patrocinadores. Es como una segunda fuente de ingresos, que en muchos casos puede llegar a ser la fuente de ingresos principal. Un canal de YouTube bien trabajado marca la diferencia. Un canal profesional con el que conectar con otras personas creando una gran comunidad sólida. Como este canal que tengo yo mismo. Me he mentorizado y formado con tutores que viven de YouTube. Y si a ti también te gustaría crear tu propio canal de manera profesional y paso a paso, te dejo en la descripción de este vídeo la misma formación que yo realicé para estar donde estoy hoy en día. Por si quieres darle un vistazo. Yo empecé con el canal de YouTube porque a mí me encanta poder enseñar cosas. Yo trabajaba en un gimnasio, daba clase a niños pequeños desde 6 meses hasta 16 años, les enseñaba a nadar, luego empecé con entrenamientos personales de natación, estuve ayudando a un señor con 72 años que estaba aprendiendo a nadar y ya prácticamente lo tenía casi hecho. Esa faceta me gusta mucho, ¿no? Y cuando saqué el canal de YouTube lo que quería era, pues, de alguna manera transmitirle a la gente trucos para que ellos puedan pues ponerlos en práctica, ¿no? Y qué importante es, porque muchas veces los aficionados y los más jóvenes buscamos e intentamos imitar a los que ya son profesionales. Entonces mostrar a través de YouTube cómo haces el día a día y cómo saltas obstáculos que van apareciendo a lo largo del camino es algo muy bonito y que tenemos que agradecer. Viendo pues que gente buena de triatlón, pues Lucy Charles, Lionel Sanders, que bastante gente tiene un canal para dar visibilidad a las marcas, para que la gente vea pues un poco qué es lo que están haciendo, porque hay mucha gente que le interesa pues saber lo que entrenas, saber lo que comes, dónde estás, cómo afrontas las competiciones, pues dar un poco también pues esa visibilidad de mi faceta triatleta y pues de las marcas pues que tengan también un espacio pues ahí. La idea en principio era pues combinar un poco pues cosas de mi faceta triatlética que puedan interesar pues a los seguidores o gente que practica triatlón, que puedan aplicar para ellos. Y además pues seguir pues transmitiendo pues conocimientos de natación o quizá pues algún día de bici o de correr o lo que pueda ser. El secreto número 3 es: eres la media de las 5 personas con las que te rodeas. Constantemente estás aprendiendo y yo creo que lo mejor es rodearte de gente que realmente te sea sincero, que no les dé apuro decirte, oye, esto lo has hecho mal, esto no me gusta, aquí has patinado. Yo creo que eso es súper importante. Yo cuando pido la opinión a mis amigos, se la pido sincera. Digo, oye, dime que, o sea, con sinceridad, porque es la manera que tenemos de poder mejorar y de poder llegar a lo que a la gente quiere. ¿Vale estar rodeado de cualquiera si quieres obtener los mejores resultados? ¿Vale que no cuides ese entorno que te rodea? ¿O hay que cuidarlo de manera específica? No solo sinceridad, sino la calidad humana de los que te rodeas, que te ayuden a seguir mejorando, porque a veces sin querer nos rodeamos de gente que no quiere que tú mejores. Entonces, eso ya va a ser un palo en la rueda.
que te va a hacer sufrir y quedarte estancado. El secreto número 4, o más que un secreto, una pregunta importante, es ¿qué le dirías a cualquier deportista que se quiere iniciar en el deporte y cómo superar esos malos momentos que a veces aparecen y en los que muchas veces nos planteamos ¿y yo por qué estoy haciendo esto? Pues mira, yo creo que en el momento en el que esa pregunta llega, la respuesta tiene que ser porque me gusta lo que estoy haciendo, porque me apasiona. Yo, por ejemplo, cuando nadaba pasé momentos muy difíciles y seguía y me volvía a dar contra la pared y me volvía a dar contra la pared y al día siguiente me levantaba con una sonrisa de oreja a oreja porque me encantaba ir a entrenar y me encantaba ir a competir, aunque luego no salieran los objetivos para los que había trabajado. Y lo que hay que hacer es pues tomárselo con calma, tener la mente pues abierta a conocer gente, que al final, pues bueno, el deporte también va un poco de niveles, ¿no? Pues puedes salir a montar en bici con gente que va a tu ritmo si es rápido o es lento, tanto si es chico como si es chica, y poco más, o sea, tratar de disfrutar y luego intentar pues ir mejorando día a día. El secreto número 5 es hay que ir poco a poco, sin prisa. Decías que querías ir poco a poco, mejorando poco a poco. A mí siempre me ha llamado la atención que siempre ha habido juniors en España que han corrido muy rápido, sobre todo corriendo, ¿no? Y yo me preguntaba, digo, si con 15 años corren tan rápido, ¿cuánto van a correr a los 25? Digo, porque es un deporte, el triatlón es un deporte que dura mucho, o sea, dura mucho tiempo, puedes hacer hasta los 30, 30 y pico, 40. Muchas veces la velocidad en conseguir resultados y marcas no respeta el ritmo de desarrollo de una persona. Y a mí me gusta un deporte más respetuoso con los deportistas. No me gusta este deporte látigo, porque al final es para el beneficio del que te está financiando o patrocinando. Está pensando en su beneficio, no en el tuyo. En su marca, en su dinero, su subvención, etc. Yo apuesto por un deporte más respetuoso en el que muchas cosas tienen que cambiar. Por eso el nombre de un deportista diferente, porque creo un deporte más saludable, más respetuoso con el desarrollo del deportista, más largoplacista y que pueda convivir con la vida de cada uno, sin tener que ser full deporte todo el día. Yo, por ejemplo, mis mejores éxitos en natación fueron con 15 y 16 años, que era muy, muy joven. Pero luego me seguía gustando, cuando no tenía buenos resultados me seguía gustando y seguía levantándome por la mañana con la misma ilusión para ir a entrenar. Y a mí mi padre me decía que solo ganaba uno y que uno tiene que llegar el último. Entonces, pues del primero al último, ahí está tu sitio. Y ese es el sitio que tienes que estar y trabajar con ilusión. Y ya vendrá, pues si tienes que llegar alto, pues ya vendrá. Y si no, pues tienes que seguir disfrutando del deporte aunque no seas el mejor. Porque practicar deporte puede ser algo más que ganar o que tener un cuerpo supermusculado. Porque al final el deporte es un hábito de compromiso, un hábito de esfuerzo. Conoces a mucha gente, viajas a diferentes lugares, te da muchas más cosas que el simple hecho de entrenar para ganar. La disciplina del entrenamiento son hábitos que te sirven para toda la vida y en cualquier ámbito. Si consigues hacer deporte con disciplina, esa disciplina la puedes usar en cualquier cosa que quieras proponer. Al final es como una escuela o una universidad de vida, de valores, actitudes, que te van a valer para siempre.